Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a esta presentación en donde hablaremos acerca de las bases moleculares de la enfermedad de Alzheimer. Primeramente, vamos dando una definición a lo que es la enfermedad de Alzheimer y pues esta es una patología neurodegenerativa que afecta principalmente a los adultos mayores. Es una enfermedad irreversible y progresiva del cerebro que destruye la memoria y las aptitudes del pensamiento y ya con el tiempo hasta la capacidad de llevar a cabo las tareas más simples. Es consistente en la atrofia cortical con predominio en las regiones temporal y parieto-occipital, y en la actualidad es considerada como un problema creciente tanto en el orden médico, psiquiátrico, neurológico, epidemiológico y también económico. Yéndonos un poco atrás en el tiempo, antes de ser considerada una enfermedad, la vejez se asociaba a la demencia, pero no fue hasta el año de 1911 que el doctor Alois Alzheimer describió el primer caso de la enfermedad que ahora lleva su apellido en una mujer de 50 años a la que le hizo seguimiento hasta su muerte. Esta paciente padeció de deterioro cognitivo, alucinaciones, delirios y problemas en el habla. Además de que se le realizó un estudio cerebral post-mortem que reveló la existencia de atrofia y cambios en la estructura del mismo, similar a lo que podemos observar en la imagen. Ya con el paso de los años, esta enfermedad se relacionaba a una edad de entre los 45 a 65 años de edad. Sin embargo, ahora el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer es independiente a la edad. Es conocida como el tipo más común de demencia senil, aunque en realidad se le considera una enfermedad de aparición presenil, y alcanza su máxima incidencia entre la quinta y sexta década de vida, aunque la edad de aparición es muy variable. En la población general, las tasas de incidencia según los rangos de edades son del 5 al 10% en sujetos de 60 a 65 años y de 45 a 50% en mayores de 85 a 90 años, por lo que aumenta su incidencia y prevalencia con el avance de edad. Esta enfermedad es hoy en día una de las mayor y más rápido crecimiento a nivel mundial y se encuentra entre las 50 causas de mortalidad durante los últimos 25 años. Entre los principales factores de riesgo de tipo epidemiológico se encuentra el sexo femenino, la edad avanzada, aunque pues también los hombres pueden tener factor de riesgo, obviamente, el bajo nivel educativo, ya que se ha demostrado que los individuos con menor número de años de educación formal presentan mayor riesgo para padecer demencia. Esto relacionado a la reserva cognitiva que permite compensar los cambios cerebrales en la enfermedad de Alzheimer y también en otras demencias. Un mayor número de años escolares incrementa las conexiones sinápticas y establece nuevas redes para mejorar el procesamiento mental. Otro factor de riesgo es el genotipo de la apolipoproteína E4. Eh, los individuos con familiares en primer grado que padecen enfermedad de Alzheimer tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad y el riesgo se incrementa conforme el mayor número de familiares en primer grado se vean afectados. Otro factor de riesgo es el tabaquismo, al igual que la obesidad y la diabetes mellitus. Así bien, en cuanto a su etiología, se ha mantenido en gran parte desconocida o poco comprendida, detonando un complejo proceso fisiopatológico subyacente. Los aspectos más básicos en este sentido incluyen la identificación de loci genéticos relacionados con la enfermedad, estos específicamente en relación a los cromosomas 21 y 17. Las mutaciones en el gen de la proteína precursora amiloide, que es procesada por vía amiloidogénica, es la que causa un origen del beta-amiloide que se deposita en las placas seniles, las cuales causan efectos tóxicos directos sobre las neuronas. En cuanto a las mutaciones en el gen que sintetiza la proteína tau, que provoca una fosforilación irreversible de la proteína e impide la función normal, facilitando su autoagregación y originando así los ovillos neurofibrilares. La enfermedad de Alzheimer se asocia a la edad avanzada y a los antecedentes familiares de la enfermedad, siendo clasificada como una enfermedad de agregación familiar o de inicio temprano, o esporádica o de inicio tardío. La forma familiar es de inicio lento y temprano y corresponde al 5% de los casos, mientras que la forma esporádica o de inicio tardío muestra una mayor prevalencia. En
los individuos con enfermedad de Alzheimer de inicio temprano o con historia familiar de Alzheimer que haya padecido más de 3 sujetos afectados con esta patología son candidatos a la evaluación genética que incluyan todas sus posibles mutaciones. En el caso de este tipo de pacientes, representan menos del 1% de todos los casos y son heredadas de forma autosómica dominante. Los síntomas se ven manifestados entre los 30 a 60 años de edad y se relaciona con las mutaciones en el gen de la proteína precursora amiloide o también con el gen de la presenilina 1 y presenilina 2. En cuanto a las bases genéticas de la forma esporádica, esta presentación son más complejas ya que interaccionan factores genéticos de menos penetrancia combinados o sumados con factores ambientales e influencias epigenéticas. También se le conoce como enfermedad de Alzheimer esporádica y la mutación en el gen de la apolipoproteína E4 es el factor de riesgo más conocido. Así bien, en cuanto a su fisiopatología, se ha demostrado que los péptidos beta-amiloides son el principal constituyente de la placa amiloide y la sobreexpresión de estos péptidos genera alteración de la integridad neuronal, actividad aberrante de redes neuronales y la depresión sináptica. Los depósitos de estos péptidos en el lóbulo temporal son características histopatológicas y se ha demostrado que el desequilibrio entre la producción y eliminación causa su acumulación. En cuanto a las taupatías, se caracterizan por la acumulación de la proteína tau fosforilada, que en este caso, en la enfermedad de Alzheimer, se da en formas de ovillos neurofibrilares localizadas en las neuronas piramidales. Estos van a causar efectos citotóxicos y afectan la cognición normal. En cuanto a la disfunción sináptica, este se va a dar en el hipocampo y comienzan a declinar en la etapa preclínica de la enfermedad de Alzheimer. Y pues también se va a dar una disfunción mitocondrial debido a que el depósito de los péptidos beta-amiloide inhibe la enzima clave en el funcionamiento mitocondrial, que es el citocromo C oxidasa. Y este se va a alterar el transporte, la producción de ATP, el consumo de oxígeno y potencial de membrana. También el aumento de radicales libres y su conversión al peróxido de hidrógeno causa estrés oxidativo, liberación del citocromo C y la apoptosis. Y dentro de estas también encontramos las vías de señalización de la insulina, en donde la diabetes mellitus tipo 2, la intolerancia a la glucosa y la enfermedad de Alzheimer, las vías involucradas en las resistencias de las mismas ocasionan deficiencias energéticas en las neuronas, tornándose vulnerables al estrés oxidativo y afectan la plasticidad sináptica. Las K elevadas de la glucosa dañan las estructuras hipocampales, incrementan la regulación de la tau sinasa, glucógeno sintasa sinasa y bajan las concentraciones de las enzimas degradadoras de insulina. En cuanto a las alteraciones vasculares, la lesión vascular y la inflamación del parénquima perpetúan el ciclo de agregación de proteínas y el estrés oxidativo cerebral. Y la inflamación, pues al principio la microglía fagocítica engloba y degrada los depósitos de los péptidos beta-amiloides. Sin embargo, esta activación crónica inicia una cascada de inflamación liberando diferentes citocinas como la interleucina 1, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y pues bueno, en cuanto a las alteraciones morfológicas en la enfermedad de Alzheimer, macroscópicamente el cerebro se observa con atrofia de la corteza, manifestándose con un adelgazamiento de las circunvalaciones y se acompaña de ensanchamiento de los surcos cerebrales, de lo que suele ser más pronunciado en los lóbulos frontales, temporales y parietales. Sin embargo, la atrofia cortical es muy pronunciada y puede verse compensada con la dilatación secundaria a los espacios ventriculares. A nivel microscópico, se observan 3 lesiones características de la enfermedad de Alzheimer. Estas son los ovillos de degeneración neurofibrilar, las placas seniles o las placas neuríticas y la angiopatía amiloidea, la cual es la acumulación en la pared de los vasos sanguíneos por el material amiloide que procede del mismo péptido precursor del beta-amiloide presente en las placas neuríticas. Aunque estos cambios podrían estar presentes en el encéfalo de personas sanas de edad avanzada, pero en menor medida. El estrés oxidativo constituye el daño al ADN por diversos factores ambientales como lo son radiación ultravioleta, contaminación, inflamación por mismo metabolismo, el tabaquismo y radiación ionizante.
cuanto a las manifestaciones clínicas presentes en la enfermedad de Alzheimer, los síntomas y signos suelen aparecer de forma insidiosa y progresiva y corresponden a un deterioro cognitivo de las funciones cognitivas, afectando también el estado de humor o el estado de ánimo y otros aspectos de la conducta. Lo más característico en las fases de la enfermedad completamente establecida es la desorientación del tiempo, espacio y persona, la pérdida de memoria, que es reciente al principio, y la pérdida de las habilidades del lenguaje o la afasia. Después de una evolución variable con duración de 5 a 10 años aproximadamente, la enfermedad tiende a progresar hasta que el paciente se encuentra en un estado de incapacidad y dependencia, incapaz de comunicarse verbalmente y de movilizarse efectivamente. Hoy les voy a presentar el funcionamiento de la proteína tau y cuál es su importancia en la enfermedad de Alzheimer. Como dato general, esta fue descubierta en el año de 1975 en la Universidad de Princeton, esto gracias al laboratorio de Mark Krisner. La proteína tau es realmente abundante en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, radicando su principal funcionamiento dentro de los axones. Estas proteínas son microtubulares prion-noides y realmente son infrecuentes fuera del sistema nervioso. Estas proteínas están directamente ligadas con las patologías neurodegenerativas como lo son, en este caso, la enfermedad de Alzheimer. Su funcionamiento de igual manera se encuentra ligado con otras proteínas como lo son la beta-amiloide, la cinesina, la tubulina y algunas otras que se encuentran en el sistema nervioso central. Su principal función se encuentra ligada a los microtúbulos axonales. Estos son de vital importancia para la comunicación celular de neurona a neurona. Y su funcionamiento radica de igual manera con la interacción que tiene la proteína tau con la tubulina. De igual manera, cuando existe la combinación, la interacción entre la cinesina y la proteína tau, tenemos una desadherencia de las tiras de proteína tau con los microtúbulos y esto hace pues que se desprendan. De igual manera, el correcto funcionamiento de la proteína tau ayuda ampliamente al equilibrio del tráfico de células nerviosas y pues su alteración podría explicar todas las alteraciones que se mantienen de esta índole de comunicación celular en las patologías neurodegenerativas. Bueno, entrando en las isoformas de esta proteína, tenemos 6 principales de isoformas que se crean mediante el proceso de corte y empalme en la replicación de esta. Estas nacen porque hay muchos tipos diferentes de ARN mensajero dentro de la proteína tau y en general se encuentran 79 sitios de fosforilación dentro de las isoformas más largas de esta proteína, lo que puede dar a su vez pues los procesos de, como lo veremos a continuación, los procesos de modificaciones posttraduccionales. Los más importantes son el primero y pues claramente todos son importantes, pero en los que nos centraremos el día de hoy serán la fosforilación. La fosforilación no forzosamente tiene que ser algo que sea anormal dentro de la proteína tau, ya que de estos 79 sitios de fosforilación podemos dividirlos en dos grupos. Aquellos que son modificados por sinasas por prolina y aquellos que no. Ya dentro de los otros tres podemos tener, por ejemplo, el caso de la oxidación, que estos son dentro de los 10 exones que se unen a proteínas tau, la posibilidad de formar enlaces disulfuro intramoleculares que resultan en agregados aberrantes, lo que pues da como origen a alteraciones que oxidan la proteína. En el caso de la truncación tenemos, por ejemplo, primero hay que definirla, pues es la
la excisión de la misma causada por una gran variedad de proteasas. Estas se reportan principalmente en esta enfermedad de Alzheimer. Y bueno, en el caso de la ubiquitinación, de igual manera la mayoría de estas se encuentran como agregados aberrantes relacionados a la patología de Alzheimer. Las alteraciones de la proteína tau se encuentran en el cromosoma 17, que es donde se encuentra el gen que codifica básicamente la proteína tau. Entonces, cualquier mutación en este gen nos puede provocar, por ejemplo, como les comentaba, alguna fosforilación que puede volverse irreversible y pues que impide básicamente la función normal y la autoagregación de esta proteína, lo que va a ocasionar como lo veremos a continuación, una de las características principales del Alzheimer, que son la formación de ovillos neurofibrilares. Bueno, ahora tenemos cuál es el papel directo de esta proteína en el Alzheimer. Podemos tener esta alteración de varias maneras. Una pues es básicamente en la concentración de proteínas, que pues si se encuentra un menor número, pues claramente no va a haber una correcta formación de los microtúbulos y va a alterar directamente en la comunicación celular. Pero de igual manera, de cada una de esas 6 isoformas que vimos hace un momento que se pueden formar gracias a los ARN mensajeros de esta proteína, podemos tener una alteración de proporciones que provocarían realmente una alteración, un desequilibrio en algunos axones que se requieran más, puede haber menos, o exones, perdón, o en unos que menos se podría tener una mayor concentración de una de estas isoformas. Y de igual manera podríamos tener una afectación en los microtúbulos directamente por la acción de otras proteínas sobre la proteína tau, como lo vimos en el caso de la cinasa. Y esta proteína tau tiene una directa relación con la creación de la placa amiloide, porque como lo veremos a continuación, tanto como la placa amiloide como la formación de los ovillos neurofibrilares tienen una implicación entre la muerte celular y la falta de una correcta comunicación neuronal. Aquí podemos ver básicamente así de una manera muy a grosso modo cómo se encuentra en la parte superior de la imagen un correcto microtúbulo con la estabilización correcta en tanto concentración y distribución de la proteína tau. Teniendo la alteración en el Alzheimer, un microtúbulo completamente deshecho y pues básicamente este no es funcional. Bueno, directamente en la implicación de las células podemos ver del lado derecho unas neuronas alteradas por todas estas implicaciones de los ovillos neurofibrilares y de la placa mieloide, y del lado izquierdo las células normales de neuronas. Ahora, la formación de estos ovillos, ¿cómo es? Esto se ocasiona básicamente por una proteína tau que se encuentra fosforilada, pero que no es soluble. Y en las neuronas se van a encontrar acumulaciones de inclusiones, y esto va a crear que alrededor del núcleo se vayan acumulando, y esto vaya a afectar de una manera particular a toda la morfología de la neurona. Esto va a facilitar, como va a impedir una correcta comunicación celular, va a facilitar los principales mecanismos apoptóticos, generando pues la muerte celular y siendo la piedra angular de esta neurodegeneración. También de este punto de neurodegeneración tenemos una de las características morfológicas principales en las autopsias de una persona con Alzheimer, que es la disminución del peso del encéfalo, llegando incluso de estar en un rango normal de 1.300 a 1.700 gramos, en algunos individuos encontrarse una disminución de peso de hasta
hasta 800 gramos. Algunas otras características que podemos ver gracias a esta neurodegeneración por estas implicaciones de los ovillos neurofibrilares, podemos ver una afectación cortical y subcortical con respecto a estas estructuras. De igual manera podemos observar una disminución en la transparencia y fibrosis de las leptomeninges. Y pues en esta otra imagen, tratando de dejarlo un poco más claro, cómo es que se observa la alteración en los microtúbulos. Pero pues vendría a ser básicamente todo. Esta importancia que tienen ambas, la proteína tau con la formación de los ovillos neurofibrilares y de la placa amiloide, que pues se hablará a continuación, con la proteína beta amiloide, que en su conjunto hacen que la neurodegeneración que se encuentra en el Alzheimer se vea incrementada, dado, como ya se los comenté, una disminución de la correcta comunicación celular. Y bueno, eso es todo por mi parte, los dejo con mi compañera. Seguimos con el péptido beta amiloide. Las placas seniles de la enfermedad de Alzheimer están formadas por un centro proteico rodeado de neuronas degeneradas, así como de células glía y microglía. El péptido beta amiloide, en su forma insoluble de depósitos fibrilares, es el principal componente proteico de estas placas. El péptido se encuentra tanto en el cerebro humano sano como en el cerebro humano afectado, en concentraciones nanomolares o incluso más bajas. El péptido beta amiloide puede tener entre 39 y 43 aminoácidos. Presenta un peso molecular de 4 kilodaltons y se deriva de un precursor de mayor tamaño, denominada proteína precursora del péptido beta amiloide, APP. La agregación de beta amiloide afecta primero las capas 1 y 5 del isocortes, recordando que estas capas son: la 2 es la capa granular externa, la 3 capa piramidal externa, 4 capa granular interna y la 5 la capa piramidal interna. De aquí va a estar seguidas por la corteza entorrinal, siendo que esta está localizada en el lóbulo temporal medio y funciona como un HUD en una red extendida para la memoria y la orientación. También van a verse afectados lo que es la formación del hipocampal, la amígdala, la corteza insular y cingulada. Se extiende entonces a los núcleos subcorticales, que va a incluir el estriado, los núcleos colinérgicos del cerebro anterior basal, el hipotálamo, tálamo y la sustancia blanca. Tenemos que la APP, que es la proteína precursora del amiloide, es una glicoproteína transmembranal que se deriva a su vez de un proteoglicano de mayor tamaño denominado PDMBP, secretado en grandes cantidades por las plaquetas y que inhibe las endocitosis del LDL acetiladas en los macrófagos. La APP se produce en grandes cantidades en las neuronas y se metaboliza muy rápidamente al retículo endoplásmico y al aparato de Golgi. De ahí va a ser transportado a las terminales exónicas y sinápticas, para ahí poder transportarse a la superficie celular o a compartimentos endosogénicos. Y esto va a estar mediado por vesículas asociadas a catrina. Recordando que catrina es una proteína que forma el recubrimiento de las microcavidades de membranas, siendo esta su principal función. Entonces tenemos que la vía, para la producción de esta tenemos la vía amiloidogénica, que es otra posibilidad en la que el APP puede reinternarse en vesículas recubiertas de catrina en compartimentos endosónicos que contienen beta secretasas y el complejo Y secretasa. El resultado de la interacción con estas enzimas es la producción de beta amiloide, que se libera entonces al espacio extracelular o se degrada en las lisosomas.
Tenemos la primera en llevar a cabo la función endoproteasa en la APP, en la beta secretasa. Va a ser una liberación de un derivado largo que es secretado. Este fragmento de 99 aminoácidos queda anclado a la membrana, el cual es cortado inmediatamente por la Y secretasa, generando el péptido beta amiloide. Este corte es impreciso y por eso va a dar una heterogeneidad en el extremo C-terminal de los péptidos resultantes. Es por eso que existen varias especies pues del beta amiloide, siendo las que terminan en la posición 40 las más abundantes y las que terminan en la posición 42 que tienden a ser más hidrofóbicas e hidrofilogénicas, y son estas las principales especies que se depositan en el cerebro. Ya tenemos que los monómeros del beta amiloide van a tener una acumulación va a haberse una acumulación y van a tender a agregarse y polimerizarse, formando lo que son oligómeros. Y estos oligómeros, a su vez, va a haber un aumento y van a inhibir lo que es la actividad electrofisiológica, porque este es importante para la formación y el almacenamiento de la memoria. Se van a unir al mismo tiempo los oligómeros a lo que es a subunidades del receptor N-metil de aspartato, que inhibe la plasticidad sináptica y alteran la homeostasis del calcio, lo que va a ocasionar una muerte neuronal, dando así al retrasarse la agregación un proceso de agregación y van a mitigar lo que es la disfunción cognitiva, que es el principal síntoma de la enfermedad. Lo que es la formación, y ya al final vamos a tener más formaciones de placas seniles, que esto va a dar mayor muerte neuronal y las alteraciones propias. Como ya se iba diciendo, el beta amiloide, no la forma monomérica o el soluble del péptido beta, es tóxico para las neuronas, al tiempo que ejerce efectos tróficos sobre las células gliales. Estos depósitos van a desencadenar la respuesta inflamatoria. La liberación de citoquinas durante la etapa inicial de esta respuesta va a conducir a una mayor acumulación del beta amiloide. Esta unión, la unión específica del beta amiloide, va a ser a proteínas en la fase aguda. Su capacidad va a ser la activación de la cascada del complemento, una inducción de la respuesta en las células gliales en ausencia de la pérdida neuronal, ya viendo que está siendo afectada, y la secreción y regulación de varios factores citoquinales por células reactivas que van a ser estimuladas por el beta amiloide. La detección de los anticuerpos va a ser principalmente respuesta a los acúmulos cerebrales del beta amiloide. Las principalmente afectadas, como ya se había dicho, son las células microgliales y la neurona. Principalmente cuando se une la unión de las beta amiloides a las células microgliales, va a provocar lo que es la liberación de radicales libres y diversas citoxinas inflamatorias como el interferón gamma, factor de necrosis tumoral y diversas interleucinas. Esto va a ser la afectación que tiene en las células microgliales y al cerebro. Al igual que esto va a provocar daños a lo que es la membrana neuronal y al ADN mitocondrial, dando la disfunción provocada por el aminoácido excitatorio glutatamato y dando así la afectación, al igual que la unión con la proteína tau y el complejo presilina. Seguimos con las presenilinas. Una vez que ya se discutió el papel de las APP como un factor determinante en los casos de Alzheimer autosómico dominante, es de esperar que hay más genes que podrían contribuir en el desarrollo de la enfermedad, pues existen familias con formas tempranas de Alzheimer con segregación autosómica dominante, pero sin mutaciones en el gen APP. Entonces, estos genes podrían ser las presenilinas. En el caso de Alzheimer de inicio temprano,
Las mutaciones están presentes en el gen presenilina, como ya lo había mencionado. En menos del 10% de los casos de Alzheimer se presentan antes de los 60 años, a lo cual se le suele llamar como una etapa temprana. Un defecto en el gen presenilina puede ocasionar un procesamiento defectuoso de las PPA. Las presenilinas son un cofactor indispensable para que haya una correcta función del complejo multiproteico, el cual procesa junto con otras proteínas, las cuales serían la gamma secretasa que corta APP. Si estas no funcionan correctamente, por ende van a ocasionar un procesamiento defectuoso de PPA. Las mutaciones en el gen presenilina 1 son las que con mayor frecuencia causan Alzheimer de inicio precoz con un patrón autosómico dominante. El fenotipo clínico de pacientes con mutaciones de presenilina 1 es similar al observado en el Alzheimer esporádico, en donde aquí, a diferencia del temprano, es con un inicio más precoz, en donde la medida es de 44 años y no de 60 años. Yo les voy a hablar sobre la apolipoproteína E, que es el gen más frecuente de la enfermedad de Alzheimer de aparición tardía. Bueno, vamos a empezar hablándoles sobre qué es. Es el principal factor genético de riesgo del Alzheimer. Entre el 60 y el 80% de los pacientes con dicha enfermedad tienen al menos un alelo ApoE4. La ApoE3 se asocia con un riesgo intermedio y la ApoE2 con menor riesgo de padecer dicha enfermedad. Su epidemiología. La frecuencia del alelo del riesgo ApoE4 varía mucho entre los grupos étnicos. En caucásicos la frecuencia alela de la variante E4 es aproximadamente entre el 15%, mientras que en americanos es aproximadamente el 25%. Cabe resaltar que su fuerza de asociación son las estimaciones del aumento del riesgo conferido por el alelo E4, que varían según la población estudiada y difieren según la edad y el sexo. Las alteraciones en el cromosoma 19, esto quiere decir que es donde se encuentra el gen de la apolipoproteína E, está implicado tanto en las formas familiares de comienzo tardío como de manera de la patología de comienzo esporádico. Una proteína plasmática que está implicada en el transporte del colesterol y otros lípidos en los diferentes tejidos. Cabe resaltar pues que es sintetizada primeramente por el hígado y el cerebro. Esto constituye la principal apolipoproteína expresada en el tejido cerebral, principalmente en la glía. Bueno, como al inicio se los comentaba, los tipos de apolipoproteína E pues se dividen en tres. Tenemos la ApoE2, que esta es la menos común. Cabe resaltar que esta parece disminuir el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer, mientras que la ApoE4 es un poco más común, que aumenta el riesgo de padecer la enfermedad, y la ApoE3, que es la más común, pero esta no parece incidir en el riesgo de padecer dicha enfermedad. Ya hablando de manera de estadística, bueno, pues la isoforma más frecuente, que constituye entre el 70% de los alelos presentes en la población caucásica, pues es la E3. La E4 es la menos frecuente, es menos frecuente en el 15% de los alelos de la población, y la E2, que esa sí es muy rara, y que representa el 7% de la población. Bueno, cabe resaltar como dato curioso que en un estudio se dieron cuenta que tanto los enfermos con una familiar que presente Alzheimer, ya sea de comienzo tardío como en los casos esporádicos, estos presentaban una frecuencia del alelo E4 mucho mayor elevada, entre el 35 y el 45% de los controles tomados de la población total.
Esto significa que pues, un individuo portador de una copia del alelo E4 tiene un mayor riesgo de contraer la enfermedad, entre 1 a 6 veces mayor respecto a la población general, mientras que el riesgo homocigótico, es decir, 2 copias, está entre 2 y 33 veces mayor. Es importante recalcar que entre el 40 y 50% de los pacientes con Alzheimer no poseen ningún alelo ApoE4. Esto nos indica que es probable que existan más genes que estén relacionados con la enfermedad. Y bueno, es importante señalar que la ApoE4, que esta tiene 2 propiedades claves que van a permitir la interacción de dominios de la proteína y va a reducir su estabilidad. Probablemente la ApoE4 forma una estructura parcialmente plegada, intermediario reactivo o glóbulo fundido más fácilmente que las otras isoformas. Esto es importante porque las proteínas menos estables forman enlaces o intermediarios reactivos que se van a relacionar con distintos procesos fisiopatológicos. Esto incluye las interacciones intradominios que van a estar alteradas, va a haber un aumento en la unión a lípidos y a las membranas. Asimismo, pues va a haber una alteración en las membranas, en las translocaciones a través de las mismas y una mayor susceptibilidad a la proteólisis. Cabe resaltar que durante su vida y en mayor medida con la edad, pues las neuronas deben ser remodeladas. ¿Esto para qué? Pues para reparar y mantener las conexiones sinaptodendríticas. Por lo tanto, la ApoE participa en estos procesos. Esta proteína se expresa en distintos tipos celulares del sistema nervioso central, incluyendo los astrocitos y pues algunas neuronas. También hay ApoE en el líquido cefalorraquídeo de forma en partículas pequeñas similares a HDL o discos de fosfolípidos que van a transportar lípidos, incluyendo el colesterol, a los sitios dañados para así facilitar la reparación. Las formas ApoE2 y ApoE3 son más efectivas en el mantenimiento de la reparación normal de dichas células que la apolipoproteína 4, debido a sus diferentes características que ya mencioné. Y bueno, las neuronas sintetizadas por la apolipoproteína E en respuesta a daños, pero en esta cabe resaltar que los 27 aminoácidos del carbono central pueden estar eliminados o pueden ser eliminados por un serín proteasa parecido a una quimiotripsina específica de neuronas. Y estos fragmentos que se van a generar van a ser perjudiciales para el proceso de reparación. Por lo tanto, en estudios se ha demostrado que en el cerebro de pacientes con EA y ratones transgénicos que expresan la ApoE en neuronas del sistema nervioso central, se encuentran fragmentos truncados del carbono terminal. Esto, pues de manera es tóxico para las neuronas y produce cambios neurodegenerativos y aparición de estructuras neurofibrilares similares a ovillos, lo que nos genera una neurotoxicidad que se va a relacionar con la capacidad de los fragmentos de ApoE a entrar al citosol e interactuar con el citoesqueleto y las mitocondrias, lo que va a provocar una alteración en su función. También cabe señalar que los fragmentos truncados del carbono terminal de la ApoE estimulan la fosforilación del tau, que son las proteínas del sistema nervioso que están asociadas a microtúbulos que van a permitir el ensamblaje y su estabilidad. Por lo tanto, la ApoE también contribuye a la neuropatología de la EA o Alzheimer, modulando la síntesis y eliminación de péptido beta amiloide.
Y bueno, ya para finalizar, pues por estas razones la APOE puede ser una diana contra la que dirigir acciones terapéuticas para contrarrestar la enfermedad de Alzheimer y otros procesos neurodegenerativos. Por lo tanto, se van a buscar moléculas pequeñas correctoras de estructuras que bloqueen dichas interacciones con los dominios APOE4 y eliminen sus efectos dañinos. Otros abordajes, pues se buscaría inhibir de manera que las proteasas, para impedir la formación de fragmentos neurotóxicos de la APOE, y protectores mitocondriales para proteger a la mitocondria de los efectos dañinos de dichos fragmentos.